Leyenda de los túneles de San Luis Potosí. Una de las leyendas de mayor polémica en San Luis Potosí, debido que hay personas que aseguran existen y hasta han entrado o por lo menos conocido quien lo ha hecho, mientras que otros niegan su existencia, incluso por parte de importantes historiadores. La leyenda de los túneles de San Luis Potosí habla sobre una red subterránea de pasadizos donde podrían pasar personas y hasta carretas con caballo. La finalidad de estos túneles era transportar dinero y mineral del Cerro de San Pedro a diferentes templos de la ciudad, donde se hacían diversas tareas como clasificar el mineral y acuñar la moneda. Se dice que estos túneles fueron usados también para enterrar los crímenes de la iglesia en años siguientes, por lo que no eran accesibles para las personas. La extensión de los túneles podría ser de 2 edificios vecinos o hasta 80 kilómetros, algunos que recorrían desde el Templo del Carmen hasta Soledad o del Santuario hasta la Cañada del Lobo. Con el tiempo y debido a su desuso, se tiene la creencia de que se transformaron para usarse como criptas, donde además de enterrarse el cuerpo de un sacerdote a forma de reliquia sacra, también los cuerpos de niños abortados por las monjas o tesoros no reportados por la iglesia. Por otra parte, se ha desmentido que una red de esas dimensiones pudiera existir principalmente por el tipo de suelo en el que está cimentado la ciudad, el cual es muy poroso y filtraría de inmediato el agua de los mantos freáticos, inundando los túneles con el tiempo. Se ha señalado también que muchas veces estos túneles son confundidos con cámaras de filtración, las cuales sean usadas para recolectar agua. Ante esto, muchas personas han refutado que sus padres les han contado, algunos con lujos de precisión, el haber visto estos túneles, y no solo eso, sino el haber podido atravesarlos algunos metros e incluso hasta su salida. En su mayoría gracias a la cercanía que tenían con la administración de alguna iglesia. Sin embargo, los habrían encontrado por accidente husmeando en el templo. Se han reportado también que muchas casas tienen sus túneles, sobre todo en la calzada de Guadalupe, en la zona de la calle de Ignacio Zaragoza y otras propiedades cercanas a las iglesias ubicadas en el centro histórico. Se ha acusado al gobierno y a la iglesia de negar la existencia de estos túneles, lo que ha reforzado la creencia en ellos. Eventualmente, cuando se ha realizado alguna labor de reparación de una calle, se han encontrado acueductos, los cuales se dice son los mismos túneles. En el año 2012, el hundimiento de un tramo de calle en la Alameda Juan Saravia revivió el mito de los túneles, pues se aseguraba que el colapso de uno de ellos habría provocado el derrumbe de dicha calle. Durante la construcción del Teatro de la Paz, se reportó el haber localizado un túnel. Sin embargo, este simplemente fue rellenado para continuar con la obra. Lo que es cierto es que el tema no se ha dado la importancia suficiente desde el ámbito histórico, pues si bien tal vez no existan los legendarios túneles que recorren por debajo la ciudad, no se puede negar la existencia de entradas subterráneas en templos y edificios del centro histórico, los cuales no siempre se han dado explicaciones firmes y concluyentes sobre su existencia, solo conclusiones tanto en favor como en contra. Supuestos lugares donde hay túneles, ya varios tapiados, es el Templo del Carmen, Museo del Virreinato, Cineteca Alameda, Catedral Metropolitana de San Luis Potosí, Barrio del Montecillo, Templo de San Francisco, Santuario de Guadalupe, Casas de Zaragoza y Calzada de Guadalupe, Templo de San Sebastián, Templo de San Agustín, casas cercanas al Jardín de San Francisco, Centro Cultural Universitario Caja Real.
La bailarina del Teatro de la Paz de San Luis Potosí. Es uno de los edificios más emblemáticos en San Luis Potosí. Se trata del Teatro de la Paz, el cual tiene 123 años desde su creación. Comenzó a construirse en 1889 e inaugurado en 1894, y como todo edificio antiguo, está envuelto de historias y leyendas. Se cuenta que algunas personas han sido testigos de hechos paranormales, y aunque todos se lo atribuyen a los sonidos producidos por las estructuras metálicas, hay otros que aseguran que hay una presencia que nadie ha logrado apreciar. La historia se basa en la vida de una bailarina que año con año se presentaba en el escenario de este teatro. Así lo cuenta Isela Lara, trabajadora de este recinto. Dice la leyenda que era una bailarina que bailaba aquí en el teatro, bailarina clásica, y que murió aquí en el escenario. Sin embargo, ha sido una leyenda que no se ha podido comprobar, pues hasta el momento no existe una fotografía o un video que documente su presencia. Pero dentro de la historia se habla que la bailarina murió cuando le cayó encima un faro que un electricista soltó al momento de caer de una escalera, cuando hacía la instalación de luminarias, mismo que golpeó a la bailarina, provocándole la muerte de manera inmediata. En su honor se mandó a hacer una estatua que se ubica al interior del edificio. De ahí la leyenda cuenta que la bailarina baja el 1 de noviembre de cada año a danzar. Cuenta la historia que cada 1 de noviembre la bailarina baja de su pedestal y se pone a bailar al son de un piano que se oye desde el escenario, y baja al escenario ahí a bailar. Y aunque solo se ha tratado de una leyenda, la trabajadora de este recinto dijo que hay quienes aseguran que no solo el espíritu de la bailarina ronda por el Teatro de la Paz, sino de otros entes que le han sacado un susto a propios y extraños, pero aseguró que hasta el momento no hay nada fidedigno. La bruja del barrio de Tlaxcala de San Luis Potosí. El 18 de julio de 1599, en la villa de Nuestra Señora de la Asunción de la Tlaxcalilla, se presentó una indígena anciana de origen huachichil, con reputación de hechicera, quien incitó a los habitantes a destruir las imágenes religiosas de la capilla, además de tratar de convencerlos de rebelarse contra los españoles. Fue detenida y sentenciada a morir. Posteriormente, este hecho dio origen a la leyenda de la bruja de Tlaxcala. San Luis Potosí ha tenido muchas brujas célebres, entre ellas la bruja Tlaxcalilla o bruja de Tlaxcala, quien había invocado una rebelión en contra de la propia iglesia. Nunca se supo cuál era su nombre verdadero, ya que no tenía siquiera registro de su nacimiento y mucho menos acta de bautismo. La gente la conocía únicamente como la bruja huachichil del barrio de Tlaxcala. Ella habitó San Luis Potosí años antes de la fundación de la ciudad y formaba parte de la comunidad de los indígenas que fueron integrados por la fuerza por los españoles. Se dice que tenía el poder de transformarse en animales, principalmente en un venado, poder que adquirió tras beber una poderosa poción que incluía peyote. Aprovechaba el poder transformarse para dicho animal, para rondas en las noches, y realizar sus aquelarres sin que alguien se diera cuenta. Pero aún así era bien sabida su capacidad de transformarse en ese animal, pues hasta su propia familia la había visto. Llegaría el día 18 de julio de 1599, el cual sería un domingo, día en el que tradicionalmente se va a misa. Pero cuando el templo de Tlaxcala hizo el llamado a la misa de las 12, no había acudido la gente del barrio, principalmente las personas de origen indígena. Al parecer las brujas Tlaxcalilla habían invocado a una rebelión en contra de la iglesia, la cual convenció a la mayoría de los indígenas
quienes en primer momento se resistieron a atender el llamado a misa. Ese mismo día, una muchedumbre de rebeldes iría a la iglesia de Tlaxcala, pero en vez de rendir culto al Dios cristiano, comenzaron a lanzar piedras contra éste y saquearlo. Lo mismo hicieron en el barrio de Santiago, donde la bruja lograría convencer a los indígenas de ese lugar y oponerse a la iglesia. Sin embargo, su rebeldía ya había llegado a los oídos de las autoridades, en concreto de Gabriel Ortiz Fuenmayor, quien sería el encargado de la justicia de la región. Él fue de inmediato al barrio de Tlaxcala y frente a todos sus seguidores tomó a la mujer del cabello para enjuiciarla por los delitos de brujería y rebelión. A pesar de tener un gran número de seguidores, muchos declararon en su contra, confirmando su habilidad de transformación, por lo que la autoridad no dudó ese mismo día sentenciarla y hacer efectiva la sentencia, la cual se dictaminó de ser ahorcada hasta morir. Cuando se colgó no parecía morirse y se mantuvo con vida mucho tiempo mientras gritaba improperios y maldiciones contra sus enjuiciadores, y el pueblo en general finalmente murió, y la autoridad decidió que su cuerpo quedaría colgado 3 días como escarmiento a aquellos que practicaban la brujería. La sorpresa llegó cuando al día siguiente el cuerpo de la bruja ya no estaba. Algunos señalan que fueron sus seguidores quienes la descolgaron, pero otros aseguran que ella misma se descolgó, huyó para poder fraguar venganza contra el pueblo de San Luis Potosí. Los novios de Pavón, leyenda de San Luis Potosí. Fue en 1899 cuando el dueño de la hacienda tenía una arrogante y exigente novia. La consentía mucho brindándole recorridos por sus jardines. Él tenía como mascota un perro labrador. En cierta ocasión, en uno de esos paseos, invitó a su novia a subir a un coche de caballos, pero su perro se les adelantó y subió primero. Este comportamiento hizo enojar a su novia, quien le reclamó la preferencia hacia la mascota. Fue tal el enojo de ella que ocasionó que su pareja estallara también en cólera, sacando su pistola y disparando al perro, matándolo. Por esta obvia razón la joven se enojó aún más, pero ahora por una nueva razón: actuar salvajemente al grado de matar a su perro. Esta situación no solo ponía en riesgo la relación amorosa de los novios, sino también la de ambas familias. Por intereses, a ninguno le convenía una ruptura. Para solucionar el conflicto, el dueño de la hacienda decidió mandar elaborar una estatua similar a su perro labrador en su memoria, así como un letrero que dijera Huerta de la Paz. Esto con la finalidad de contentar y demostrar a su amada sus deseos de enmendar lo sucedido. De ahí a la fecha ha quedado plasmada esta singular figura en la parte principal de la fachada. Es curioso contemplar la modificación hecha al frontón, así como la diferencia que existe entre los 2 leones que flanquean el acceso principal y el monumento al perro, que es de proporciones muy robustas, por lo que es claro que fue agregado este último en época muy posterior al edificio original. En noches de luna llena, la singular silueta del edificio de la hacienda provoca miedo y un ambiente de misterio a quienes la observan detenidamente. De ahí el nombre del Castillito o el Castillito Encantado. Actualmente la casa se encuentra en buenas condiciones y su propietario es el señor Jesús Córdoba. El niño de piedra de Real de 14, San Luis Potosí. Hay un dicho que reza: piensa bien lo que pides, pues se te puede conceder. Así que esta leyenda se ha comentado de boca en boca y generación a generación,
Se dice que hace muchos años en Real de 14 había una señora que quería tener un hijo, y los doctores con los que había consultado le daban nulas esperanzas de quedar embarazada. Fue entonces que asistió a la iglesia y le pidió con el mayor fervor del mundo al milagroso San Francisco el favor de que le concediera tener un niño, que se los mandara para mayor felicidad de ella y su esposo, y que después se lo entregaría entrando a la iglesia. A los 3 días ella estaba maravillada, pues los doctores le dijeron que no sabían cómo, pero que ella estaba embarazada, que estaban ante un verdadero milagro de amor. Pasaron muy lentamente los 9 meses de gestación del bebé, y al término de estos, dio a luz a un hermoso niño. Posteriormente, cuando ya estaba restablecida del parto y su niño contaba con 3 meses, fue a visitar al milagroso San Francisco de Asís del Real de 14 con su pequeño en los brazos. Al entrar a la iglesia dijo: «Aquí te traigo como te prometí a mi hijo». En ese momento, de manera inesperada, se sintió un frío congelante y sobrecogedor, mismo que se sintió por toda la iglesia. Fue cuando de repente su niño se convirtió en piedra, emitiendo un grito desgarrador que más que llanto fue un lamento sobrecogedor, y dijo: «Yo tuve la culpa por prometértelo de esa manera». Tiempo después, las autoridades de la iglesia convencieron a la mujer de que le cediera el niño a la iglesia, y así como fue el niño protegido por una urna, fue expuesto ante los miles de peregrinos y visitantes. Una visitante de Monterrey, Nuevo León, llamada Perla Patricia, comentó: «Cuando visité Real de 14 por primera vez, fue lo que me contaron, que es un niñito de verdad y está hermoso. De hecho, le faltaba la yema de un dedito y parecía que tenía el huesito y alrededor la carne con sangre. Pero en fin, cada historia y cada quien sus creencias». Otro visitante comentó: «Esta historia me la contó el padre Basilio, encargado de la iglesia de Real de 14. Así como toda la leyenda pudo ser cierta o no, o quizás solo algo de verdad. Pero la mejor opinión es la tuya».